Bueno, resulta bastante paradójico pensar en cuál es la forma más rápida y segura de llegar al agotamiento mental absoluto. Ya, totalmente. Porque, a ver, si nos ponemos a imaginar la receta perfecta para el desastre, pues lo primero que suele venir a la cabeza es un jefe tirano, un entorno de trabajo asfixiante o un empleo que simplemente se odia profundamente. Claro, es que esa es la narrativa tradicional, digamos, del llamado síndrome del trabajador quemado, o burnout. Eso es. Asumimos casi por defecto que el estrés crónico siempre viene impuesto desde fuera, por circunstancias adversas y muy desagradables que, además, escapan a nuestro control. Pues mira, precisamente el material que vamos a desgranar hoy rompe por completo ese esquema. Y tanto que lo rompe. Vamos a hacer una exploración profunda de unas fuentes fascinantes. Son una serie de cartas digitales escritas entre enero y abril de 2026. Sí. Las escribe Jessica Gómez Bríquez, que es una coach ontológica profesional, y están dirigidas a una comunidad privada de mujeres profesionales. Y, bueno, plantean una tesis espectacular. Sí, la verdad es que el planteamiento es brillante. Dicen que el colapso más peligroso no siempre llega por trabajar en algo que se detesta, sino que, fíjate, a menudo proviene de un servicio voluntario que se ama y se disfruta profundamente. Exacto. Y ese es el verdadero gancho de esta exploración, porque plantea que la epidemia de agotamiento que vivimos hoy en día, especialmente entre mujeres que compaginan múltiples roles, como la familia, el trabajo, las responsabilidades sociales, pues no es un simple problema de mala gestión del reloj. No es que te falten horas. Efectivamente, es un problema de identidad. Por eso el objetivo de este análisis no es repasar otra lista más de trucos de productividad para exprimir 15 minutos extra al día. De eso ya hay mucho. Al contrario. La misión aquí es entender cómo nuestra identidad funciona como una especie de molde que dicta nuestra realidad. Claro. Y también, para quienes tienen creencias religiosas, cómo integrar la fe y el descanso consciente sin sentir pues esa culpa constante de estar fallando a todo el mundo. Es un tema que da para muchísimo. Así que vamos a sumergirnos de lleno. Pero antes de que nadie abra una aplicación de calendario o empiece a tachar tareas de una lista, las fuentes sostienen que hay que retroceder un paso. Un paso muy importante. Sí, hay que entender el concepto del observador dentro de lo que es el coaching ontológico. A ver, es que el coaching ontológico tiene una premisa muy particular sobre la identidad. Socialmente, tenemos la costumbre de pensar que la identidad es algo rígido, inmovible. Claro, en plan, yo soy así y punto. Justo. Nos decimos, yo soy una persona resolutiva. O yo soy alguien que no sabe delegar, como si fuera una condena genética que no se puede cambiar. ¿Ya? Pero esta disciplina propone algo muy distinto. Dice que la identidad es simplemente la posición desde la cual decidimos mirar y actuar en el mundo. El lugar desde donde miramos. Eso es el observador que estamos siendo en un momento dado. Y la clave de todo esto, lo más importante, es que ese observador se puede cambiar, no es fijo. Claro, a veces para visualizar esto se usa la metáfora de llevar unas gafas graduadas, ¿no? Si ves borroso, cambias los cristales. Efectivamente. Pero leyendo estas cartas, me vino a la mente una analogía que creo que encaja muchísimo mejor con la época en la que vivimos. A ver, cuéntame. Pues que la identidad es como el sistema operativo de un teléfono móvil. Ah, me gusta. O sea, socialmente medimos el valor del teléfono por la cantidad de aplicaciones que tiene abiertas al mismo tiempo. El correo, el calendario, las redes, el WhatsApp, Todo a la vez. todo a la vez. Y nos pasamos la vida intentando que esas aplicaciones, que serían nuestros roles de profesional, madre, amiga, funcionen cada vez más rápido. Sí, sí. Pero ignoramos por completo el sistema operativo que corre de fondo. Y claro, llega un punto en el que ese sistema se satura, el teléfono se calienta muchísimo y de repente la pantalla se apaga de golpe, un cortocircuito. Es una analogía muy precisa, la verdad, porque explica exactamente cómo se produce ese colapso. Claro, Las fuentes advierten de que solemos apoyar ese sistema operativo, o sea, nuestra identidad, de forma casi exclusiva en el verbo hacer. todo es hacer, hacer, hacer. Exacto. Construimos nuestro valor personal basándonos puramente en el rendimiento. Y la trampa psicológica aquí es tremenda. Sí que lo es. Porque si uno se define únicamente como la profesional impecable o la cuidadora que siempre está disponible para todos, el cerebro empieza a depender de la aprobación externa que generan esos roles. Para segregar dopamina, claro. Efectivamente, es un chute químico.
Y cuando la validación personal depende de cuántas cosas se tachan en la agenda del día, pues el cuerpo nunca, jamás recibe la señal de que es seguro detenerse. Claro, no hay freno. Pero un momento, porque aquí surge un conflicto evidente en los textos. Sí, Si el ser humano es algo más que una máquina de producir, las cartas hablan de una conexión vital que es imposible de ignorar. Hablan de integrar cuerpo, alma y espíritu. un enfoque integral, sí. Y resulta muy curioso ver cómo la cultura corporativa actual intenta compartimentar esto constantemente. Te dicen la típica frase de «deja tus problemas personales en la puerta de la oficina». Madre mía, sí, la frase por excelencia. Como si uno pudiera, no sé, desenroscarse la cabeza, dejar las emociones en la guantera del coche y entrar a trabajar solo con el intelecto. Es que esa es una de las grandes falacias que la autora desmonta sin piedad en las cartas. El cuerpo, el alma, que aquí se entiende como la mente, las emociones, y el espíritu son un ecosistema cerrado. Van todos a una. Eso es, no hay compartimentos estancos. Desde un punto de vista puramente biológico y neurológico, si el cuerpo no duerme, la amígdala cerebral se hiperactiva. Ya. ¿Y esto qué significa? Pues que la capacidad emocional para gestionar la frustración desaparece por completo. Un simple correo electrónico mal redactado de repente se percibe como una amenaza existencial terrible. Te montas un mundo por un email. Totalmente. Y fíjate, en este ecosistema integral, las fuentes también introducen el papel de la fe para quienes son creyentes. Sí, es un punto clave. Pero me llamó muchísimo la atención que no se presenta la fe como una simple rutina de domingo o un consuelo pasivo. Se describe literalmente como un ancla. Exacto, un ancla. La fe en el contexto de estas cartas funciona como un recordatorio radical de que el valor intrínseco de la persona ya está validado. Independientemente de lo que produzca. Efectivamente, independientemente de su nivel de productividad o de los éxitos laborales. Es una herramienta poderosísima contra la cultura del agotamiento, ¿Por qué dirías eso? porque proporciona un permiso incondicional para descansar. Descansar en quién se es y no en lo que se hace. O sea, cambiar el foco completamente. Bueno, todo esto suena a un marco teórico impecable. Es lógico, es saludable y sobre el papel parece la receta perfecta. Sí, la teoría siempre es más fácil. Pero aquí es donde necesitamos confrontar la teoría con la realidad empírica de las cartas. Porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. La propia autora, conociendo toda esta teoría al dedillo porque es coach ontológica profesional, relata que acabó colapsando. Sí, es un testimonio muy potente. Ella cuenta que tuvo que abandonar temporalmente todas sus actividades, a excepción de su trabajo principal remunerado, por un burnout físico y mental severísimo. Eso es. Y aquí vuelvo a esa paradoja que mencionábamos al principio del todo. El origen de su estrés no fue un entorno laboral tóxico ni un jefe horrible. Fue un servicio voluntario en su comunidad que ella disfrutaba profundamente. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el mecanismo psicológico que hace que una vocación o algo que amas hacer acabe destruyendo tu salud mental de esa manera? Pues mira, el mecanismo es tan sutil como peligroso. Cuando nos enfrentamos a una tarea que odiamos, existe una fricción psicológica que es natural. Claro, te cuesta ponerte. Eso es. Nuestro cerebro nos avisa constantemente de que algo va mal, nos genera un rechazo. Y eventualmente ese rechazo actúa como una especie de freno de emergencia. Lo acabas dejando o paras. Lógico. Pero cuando nos dedicamos a algo que amamos o cuando sentimos que estamos cumpliendo con un deber moral elevado, como es el caso de ayudar a otros en un voluntariado, pues resulta que ese freno desaparece por completo. Claro, porque la narrativa interna es súper positiva. Te dices cosas como, estoy ayudando, esto es importantísimo para la comunidad, la gente cuenta conmigo. Justo. Y esa es la trampa del llamado servicio. La autora narra con mucha crudeza cómo se había convertido en una máquina de hacer. ¿Una máquina de hacer? ¿Qué expresión? Sí. Al disfrutar tanto del impacto positivo de su labor, había interiorizado, sin darse cuenta, la creencia tóxica de que descansar era una frivolidad ¿O una pérdida de tiempo? o un acto de puro egoísmo. Y este es el desafío monumental de la mujer profesional que abordan las cartas. Totalmente. Porque estamos hablando de un perfil sociológico que soporta unas cargas invisibles gigantescas. Liderar equipos en el trabajo, gestionar la intendencia logística de toda la casa, mantener el equilibrio emocional de la familia. Es que es muchísimo. Y todo ello, en la inmensa mayoría de los casos, sin una red de apoyo real. Hay una frase en los textos que define perfectamente esto que estás contando. Dice que el síndrome de burnout nace de planificar sin humanidad.
Uf, es un diagnóstico brillante. Me parece espectacular. Agendas que están diseñadas como si fuéramos algoritmos de ordenador y no organismos biológicos. Tal cual. Enlazar reuniones, encargar recados, solucionar problemas, todo encajado al milímetro desde las 7 de la mañana. ¿Sin un hueco para respirar? Sin huecos. Y claro, si surge un imprevisto o simplemente si se necesita media hora de reloj para procesar una mala noticia, pues el castillo de naipes se derrumba. Completamente. Y lo peor de todo es que, en lugar de culpar al diseño irreal y absurdo de esa agenda, la persona se culpa a sí misma por no ser lo suficientemente rápida o resistente. Es que planificar sin humanidad es básicamente ignorar nuestra biología. El sistema nervioso autónomo necesita por fuerza ciclos de activación y de reposo. No puede estar siempre en alerta. Exacto. Cuando se vive en ese estado de alerta constante, el cortisol, que ya sabemos que es la hormona del estrés, inunda el cuerpo. Claro. Y aunque la mente te esté diciendo, tranquila, solo estoy organizando el cumpleaños de mi sobrino y enviando un par de informes, el cuerpo, fisiológicamente hablando, está reaccionando como si estuviera huyendo de un león en la selva. Madre mía. Pero a ver, un momento, porque esto plantea un problema muy pragmático que seguro que quienes nos escuchan están pensando. Dime. Yo entiendo perfectamente que la identidad es la base de todo, que el famoso sistema operativo está fallando y que tenemos que dejar de ser máquinas. ¿Vale? Pero mañana por la mañana, cuando enciendas el ordenador, la bandeja de entrada del correo seguirá llena de mensajes urgentes. Por supuesto. Las facturas van a seguir ahí, y las demandas de la familia no van a desaparecer por arte de magia por mucho que cambiemos nuestro observador. Desde luego que no. Entonces, ¿cómo se traduce este cambio de mentalidad en la gestión real de, no sé, un martes a las 5 de la tarde? Pues mira, para dar ese salto necesario de la filosofía a la práctica, las cartas nos piden redefinir qué es realmente el tiempo. Hay un axioma fundamental en los textos que lo cambia todo. ¿Cuál? Dice así: donde va tu tiempo, entregarás tu energía. Y donde va tu energía, se expresa tu identidad. Wow. Sí, esto cambia las reglas del juego. Porque ya no se trata de decir de forma pasiva, ay, es que no tengo tiempo, como si el tiempo fuera una especie de clima que nos cae del cielo y no podemos hacer nada. Ya, como si lloviera tiempo o no lloviera tiempo. Exacto. Se trata de analizar en qué elecciones activas de nuestro día a día estamos filtrando y perdiendo nuestra energía vital. Y es justo ahí donde las fuentes rescatan una herramienta que, bueno, la mayoría de la gente del mundo corporativo conoce de sobra. Sí, la matriz de Eisenhower. Eso es. Ahora bien, todos conocemos la teoría básica, dividir las tareas en 4 cuadrantes, según sean urgentes o importantes. No necesitamos repasar un manual de primero de empresariales. No, no hace falta. Pero lo realmente interesante de las cartas es cómo aplican esta matriz. No la usan como un truquito de oficina para producir más, sino como un verdadero filtro de supervivencia energética. Sí, le dan una vuelta de tuerca. Empecemos por lo más obvio, el cuadrante 1, lo urgente y lo importante, lo que llamamos modo incendio, las crisis reales. A ver, el problema con el cuadrante 1 no es que exista, porque las crisis ocurren en la vida real. Un hijo se pone enfermo de repente, o hay una auditoría sorpresa en el trabajo, y lógicamente hay que reaccionar ya. Claro, no vas a dejarlo para mañana. Exacto. El verdadero peligro psicológico, según las fuentes, es la adicción a la adrenalina que genera el vivir apagando incendios constantemente. Ah, claro. Hay profesionales que muchas veces sin darse cuenta procrastinan a propósito, hasta que las cosas se vuelven urgentes. ¿Y por qué hacen eso? Porque es la única forma que conocen de sentir que su trabajo es vital, que son indispensables. Se acostumbran al olor a humo permanente. Tal cual. Madre mía. Pero bueno, si vivir en el cuadrante 1 nos acaba quemando vivos, el cuadrante 3 es donde creo que ocurre el verdadero sabotaje silencioso de nuestro día a día. Uf, el cuadrante 3. Hablamos de lo urgente, pero no importante. La autora lo denomina directamente la trampa. Es que lo es. Son las interrupciones constantes, la notificación del teléfono que suena, el compañero de trabajo que se acerca y te dice, oye, perdona, solo un minuto de tu tiempo. El famoso tienes un minuto. Y aquí hay un apunte sociológico tremendo en las cartas dirigido muy específicamente a las mujeres. Resulta que ser resolutivas se convierte a menudo en un castigo. Totalmente. Es una de las observaciones para mí más agudas de todo el material. ¿Por qué resulta tan fácil caer en este cuadrante 3? Cuéntame. Pues porque resolver las pequeñas urgencias de otras personas da una falsa sensación de productividad y de control absoluto.
Claro, sientes que estás haciendo muchísimas cosas. Eso es. Si alguien es muy eficiente solucionando los problemas ajenos, se convierte inevitablemente en un imán para las crisis de los demás. Todo el mundo acude a esa persona. Es como, déjaselo a ella que lo hace en un momento. Exacto. Y además, seamos sinceros, es mucho más fácil y menos intimidante responder a 3 correos urgentes de un colega que sentarse a planificar seriamente el futuro profesional propio. Claro, actúa como una anestesia emocional. Te mantienes ocupado para no pensar. Efectivamente. Y claro, esa anestesia constante nos aleja irremediablemente del cuadrante 2, que es lo importante pero no urgente, el que las cartas llaman el modo crecimiento. El cuadrante clave. Aquí es donde reside el descanso profundo, la planificación estratégica, el ejercicio físico o la vida espiritual de la que hablábamos. Todo aquello que sostiene nuestra salud a largo plazo. Sí, lo que realmente importa. Pero claro, curiosamente, no tiene una fecha límite inmediata. Nadie va a enviarte un burofax exigiéndote que te sientes a meditar un rato o a dar un paseo por el parque. Y por eso mismo, la regla fundamental y más inquebrantable de este cuadrante 2 es que si no se bloquea intencionalmente en la agenda, jamás va a ocurrir. Nunca encuentras el hueco. Jamás. El cuadrante 2 es siempre la primera víctima cuando aparece cualquier mínima urgencia del cuadrante 3. Se sacrifica a la primera de cambio. Es verdad. Para evitar esto, las cartas sugieren una táctica extremadamente pragmática. Consiste en abandonar la planificación para nuestro yo ideal, ese que puede con todo, y empezar a planificar para nuestro yo real. El que se cansa y necesita dormir. Exacto. Y esto se materializa en una regla de oro buenísima que mencionan las fuentes. Atiende. Elegir un máximo de 3 tareas vitales por día. 3. Ni más ni menos. Ni 10, ni 15 para tachar y sentirnos superhéroes. 3. Es un golpe de realidad espectacular. Te obliga a aceptar que somos humanos con una capacidad de energía finita. Totalmente. Si se completan esas 3 tareas importantes, el día ya es un éxito rotundo. Todo lo demás que se haga es un extra, un regalo, no un requisito mínimo para sentir que uno tiene valor como persona. Qué maravilla de enfoque. Y finalmente nos queda el cuadrante 4. Lo que no es ni urgente ni importante. Las distracciones puras y duras. Las redes sociales, vaya. Scroll infinito, sí. El matiz súper importante que aporta el autor aquí es no confundir jamás el cuadrante 4 con el descanso real del cuadrante 2. Cuidado con eso. Estar 2 horas tirado en el sofá mirando la pantalla del móvil en piloto automático no recarga el sistema nervioso en absoluto. De hecho, casi que te lo fríe más, ¿no? Claro. Lo sobreestimula, te llena de dopamina barata y deja a la persona mucho más agotada mentalmente que antes de sentarse. Vale, ahora bien, ¿me vas a permitir que sea un poco crítico con todo este sistema de la matriz y demás? Adelante, a ver. Podemos tener la matriz de Eisenhower perfectamente dibujada en una pizarra con colores. Podemos haber seleccionado nuestras 3 tareas vitales del día. Todo muy bonito. Sí, pero nada de esto sirve para absolutamente nada si luego no somos capaces de defender nuestro cuadrante 2 frente a las demandas del resto del mundo. Ahí le has dado. Entramos de lleno en el peligroso territorio del no. Y negar ayuda o declinar un encargo genera, por regla general, una culpa abrumadora. Muchísima. Especialmente en mujeres que han sido educadas culturalmente para sostener a los demás, para agradar siempre y para mantener la armonía del grupo por encima de todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se protege el tiempo propio sin sentir que se está cometiendo una especie de traición? Pues mira, la autora es muy consciente de este dolor y ofrece una técnica de negociación de expectativas diseñada específicamente para desarmar esa culpa. A ver. Ella la denomina la técnica del sí, pero ¿cuándo? Sí, pero ¿cuándo? Vale. Consiste básicamente en no dar una negativa rotunda y seca que pueda activar la actitud defensiva de la otra persona o disparar nuestra propia ansiedad por decir que no. Ya. En su lugar, cuando llega un encargo imprevisto, típico de última hora, que amenaza nuestra planificación, la respuesta que se recomienda es sí, por supuesto que te ayudo con esto. Podré tener tu petición lista para el jueves a las 5 de la tarde. Vale. ¿Me vas a permitir que haga de abogado del diablo un segundo? Venga, dispara. Suena diplomático y muy profesional. Pero en el fondo, ¿no es eso simplemente posponer el problema? ¿Por qué lo dices? Porque si yo digo sí, pero el jueves, sigo asumiendo el trabajo de otra persona. Sigo llenando mi valioso cuadrante 2 con problemas ajenos, solo que lo hago un par de días más tarde. ¿Dónde está el límite real entonces? A ver, es una objeción muy válida y es normal pensarlo.
Pero la magia oculta de esta técnica no está solamente en ganar tiempo, que también. Vale. Está en que cambia por completo la dinámica de poder de la petición. Fíjate, al poner una condición temporal firme, que esté basada en nuestra propia realidad energética, ocurren dos cosas a la vez, tanto a nivel neurológico como social. ¿Cuál es? Primero, eliminamos la respuesta de amenaza en nuestra amígdala, esa que nos produce un estrés horrible al decir «no puedo». Porque no estamos diciendo que no. Claro, el cerebro se relaja. Y segundo, y más importante, obligamos a la otra persona a evaluar la urgencia real de su propia petición. Ah, amigo. Muchas veces, cuando a alguien le dices de forma muy educada que su supuesta urgencia de vida o muerte será atendida en 3 días, Descubre que no era tan urgente. Esperar, o directamente lo resuelve por su cuenta, porque no quiere esperar. O busca otra persona que no tenga límites establecidos. Es brillante. Transforma una reacción puramente emocional en una negociación profesional de recursos y plazos. O sea, convierte la urgencia ajena, que te iba a arruinar el día, en un simple trámite gestionado. Me parece buenísimo porque neutraliza el sí automático que damos muchísimas veces por pura inercia de complacer al otro. Totalmente frena la inercia en seco. Pero claro, esto también requiere ser extremadamente honestos con nosotros mismos sobre nuestras capacidades reales. Y ahí las cartas introducen un ejemplo muy ilustrativo, casi gracioso, para hablar de ponerse metas realistas frente a ideales que son inalcanzables. Ah, sí, la metáfora del maratón. Eso es. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, la autora utiliza su propia experiencia personal para explicarlo. Cuenta que su hábito de ejercicio diario consistía básicamente en caminar unas 10 manzanas al día. Un paseo ligero. Eso es. Pues imagínate, sería médicamente absurdo e incluso peligroso que de repente se propusiera correr un maratón de 42 kilómetros a la semana siguiente, basándose única y exclusivamente en el optimismo y la fuerza de voluntad. Sería una locura. Te rompes. Claro, y hace una observación vital sobre el papel de la fe en todo este contexto de las metas. Dice que por mucha convicción que se tenga, la fe no es un atajo mágico. No te exime del trabajo. Para nada. No te exime de la disciplina diaria, ni del proceso fisiológico de adaptación muscular, ni del entrenamiento progresivo que requiere el cuerpo. Es que muchas veces se quiere, digamos, el resultado heroico de cruzar la meta del maratón, pero manteniendo la zona de confort de las 10 manzanas de paseo. Exacto. Queremos la foto sin el sudor. Y cuando esa desconexión choca de frente con la dura realidad, pues llega la frustración tremenda y el abandono de los buenos propósitos. Inevitablemente. Por eso, para aplicar todas estas lecciones a una rutina que sea verdaderamente real y sostenible, las fuentes abogan por integrar prácticas de descanso consciente, pero de forma muy estructurada. No dejarlo al azar. Sí, hay que agendarlo. Sugieren tácticas tan tangibles y tan prácticas como bloquear espacios vacíos en aplicaciones como Google Calendar. Literalmente crear reuniones con uno mismo tituladas Nada. Me encanta lo de la reunión nada. Y la clave es comprender profundamente que ese espacio en blanco en la agenda no es un vacío improductivo que haya que rellenar corriendo con correos electrónicos atrasados o lavadoras pendientes. Claro, no es tiempo perdido. No, es un estado activo de integración. Es dar un margen vital para que el sistema nervioso se regule y baje revoluciones, para que pueda aflorar la creatividad. Sí. O, en el caso de las personas con una vida espiritual activa, como menciona la autora, para cultivar ese silencio reflexivo que es el único que permite reconectar con los valores fundamentales de cada uno. Es que, como subraya el propio material, una buena organización no es sinónimo de rigidez militar, sino de claridad mental. ¡Qué gran resumen! Al final, si hacemos un recorrido así general por todo lo que hemos ido desgranando hoy de estas cartas, vemos que hay un hilo conductor clarísimo. Sí, todo encaja. Todo empieza por revisar nuestra propia identidad, ese sistema operativo o el observador que estamos siendo en la vida. Al lograr desvincular, aunque cueste, nuestro valor personal de nuestra productividad diaria. ¿Que cuesta muchísimo? Cuesta un mundo, pero al hacerlo se nos otorga un permiso profundo, real, para bajarnos de esa rueda de hámster infernal del hacer constante. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que nos da la claridad para usar herramientas temporales como la matriz de Eisenhower, no para hacer más cosas y reventarnos, sino para filtrar nuestra energía hacia lo que realmente nos hace crecer. Eso es. Y finalmente, todo este proceso nos dota de la fuerza necesaria para establecer límites sanos, para decir ese sí, pero ¿cuándo?, sin sentir que estamos fallando al mundo entero por no estar disponibles 24/7. Es un viaje de transformación enorme.
Y fíjate, queda un último aspecto de este viaje en las cartas que resulta especialmente revelador. Y creo sinceramente que es el concepto perfecto para cerrar nuestra exploración de hoy y dejar a la gente pensando. A ver, sorpréndeme. En las partes finales de los textos, la autora propone un ejercicio de observación que es pura magia, porque conecta directamente nuestro mundo interior con nuestro entorno físico. Ah, vale. Sostiene que el espacio que habitamos a diario y cómo lo mantenemos de ordenado influye de manera recíproca en nuestra estructura mental. Tiene todo el sentido. Dice que un entorno que está crónicamente desordenado y caótico tiende a generar casi por ósmosis una mente dispersa, reactiva y sobre todo agotada. Claro, o sea, si nuestra identidad es esa lente a través de la cual observamos la realidad que nos rodea, nuestro entorno físico más inmediato es como el espejo que nos devuelve la imagen exacta de cómo están degraduadas esas gafas en este momento preciso. Efectivamente, es un espejo brutal. Por lo tanto, y como idea para dejar resonando en la cabeza tras este análisis, bastaría con hacer una simple pausa hoy mismo y observar nuestro entorno directo. Mirar alrededor. Eso es. El estado del escritorio de trabajo, la distribución general de la casa o incluso algo tan cotidiano como el nivel de caos en la pantalla de inicio del teléfono móvil. Lleno de notificaciones en rojo. Exacto. Ese espacio físico es una gran pregunta en sí mismo. Quienes nos escuchan pueden plantearse, ¿refleja este entorno el propósito claro y la identidad de la persona que se aspira a ser? ¡Wow! ¿O esa es simplemente la huella física? El rastro de humo de una versión completamente agotada que se pasa la vida corriendo detrás de las urgencias de los demás. Pues es una reflexión profundísima que invita, desde luego, a no tener que mirar hacia adentro y meditar durante horas para buscar respuestas, sino a fijarse simplemente en la mesa que tenemos delante. Un diagnóstico silencioso, desde luego, pero tremendamente preciso de nuestra propia vitalidad. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, compartí este video y suscríbete al canal.